Vamos a seguir con el estudio del libro de Efesios. Vamos al capítulo 3 de Efesios. Efesios capítulo 3. Ok. Efesios 3. Ok. Vamos a leer del verso 14 al verso 21. Dice la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La vida eterna, ven, la ley de Dios es una ley, es una norma. Imagínese la ley en Costa Rica. Si una persona hace algo malo, es presentado en un juzgado y la ley se le aplica a esa persona. Es una ley. Como nosotros habíamos pecado y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la paga del pecado es muerte, Dios encontró una manera de poder condenar al pecado, aplicar la ley, pero que aquellos que habíamos cometido el pecado en arrepentimiento pudiésemos ser salvados. Por eso Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Así Cristo en la cruz del Calvario, como sustituto suyo y sustituto mío, recibe la condena de la ley de Dios. Por eso es golpeado, es afligido, es azotado, etcétera, y muere, porque la paga del pecado es muerte. Pero resucita. Y como Él resucitó, ahora nosotros podemos resucitar en Él. Como Él ya pagó mi precio, como Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para que yo no tenga que ser condenado, ahora ya yo soy libre de la condenación. Pero sigo dentro de un esquema de leyes que Dios estableció. Bajo esas leyes son las que necesitamos seguir pensando. Dice la palabra de Dios que la vida eterna es una posición legal. Imagínense un niño X huérfano, ¿verdad? Padres desconocidos, ni siquiera se saben quiénes eran, lo encontraron en algún lugar, lo llevaron al patronato de la infancia, alguien llega y lo adopta, le pone los apellidos, y en ese momento la ley dice que esa criatura, que aunque no tenga la misma sangre, no tenga los mismos genes, sea desconocido los padres, a partir de ese momento, esa criatura legalmente es hijo de. ¿Okay? Se aplica la ley. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, hay leyes de Dios que se van a aplicar en favor nuestro por estar en Cristo. Nosotros creemos que la salvación es solamente que Cristo nos salvó y ya no vamos al infierno. No, esto es muchísimo más amplio, muchísimo más grande, mucho más maravilloso. La vida eterna es una posesión legal desde que creemos en Cristo. La salvación es potencialmente para todo el mundo, o sea, todo el mundo puede ser salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Okay? Pero solamente aquellas personas que lo reciben son los que se les aplica esto.
mas a todos los que le recibieron. ¿Qué quiere decir? Que hay un grupo de personas que no quiso recibirle. A los que creen en su nombre, ¿qué quiere decir? Que hay un grupo de personas que no quiso creer en su nombre. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios, con todo lo que significa ser un hijo de Dios en plenitud. Ok, entonces es un asunto legal. Yo tengo toda una serie de bendiciones que Dios me ha dado por ser su hijo, pero por mi actitud, porque no me lo merezco, porque yo me merezco lo peor, ya con la salvación estoy bien, como usted quiera decirlo, no disfruto de lo que Dios me dio. Es como llegar usted a diciembre y usted le regala, no sé, el celular que su hijo tanto quería, y su hijo dice, no me lo merezco, y entonces recibe el regalo, pero no lo usa. Lo guarda porque no se lo merece. Y usted como papá, ¿qué dice? Qué triste. Es que yo se lo compré, ¿para qué? Para que lo use, para que lo disfrute, para que lo aproveche, para que descubra cuántas cosas bonitas podrían haber utilizando eso. Pero ese niño dice, es que yo no me lo merezco. Pues pasa con Dios, con tantas cosas que Dios quiere darme y que yo simple y sencillamente no las aprovecho, no las uso porque en mi corazón siento que no las merezco, o porque el diablo está diciendo, es que usted no se merece nada. Si usted lo que se merece es el infierno, y mantener ese perfil de no merecedor está ofendiendo a Dios, porque Dios lo que quiere que es que yo disfrute sus bendiciones. Es algo que nos hace falta como creyentes. El disfrute pleno de estas bendiciones no se da a partir de que yo me muera. Bueno, ahora que me muero estoy en el cielo y ahora sí. No. El disfrute pleno es a partir de que recibí a Jesucristo. Yo puedo disfrutar de la vida eterna a partir del momento en que recibí a Jesucristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene. ¿A partir de cuándo? A partir de cuando creyó. Tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, yo puedo disfrutar activamente de las bendiciones de Dios cuando empiezo a conocerlas. A mí me encanta escuchar un abogado, pero esos abogados que saben, ¿verdad? Esos abogados que usted le siente el peso, que dice, bueno, ¿qué? Es que conocen tanto la ley, que aunque alguien los amenaza, ellos se ríen. Dice, que lo voy a demandar, y ellos dicen, demándeme. Es que conocen tanto la ley que sabe todos los beneficios y protecciones y etcétera que la ley tiene. Y los creyentes, teniendo la palabra de Dios y debiendo conocerla más, prácticamente es un libro que es ignorado. Entonces no sabemos todo lo que Dios quiere bendecirme, todo lo que Dios quiere darme. Así que el disfrute pleno de estas bendiciones de Dios se van a dar cuando yo aprenda a meditar en la palabra de Dios con el deseo de obedecerla. No solamente saberla, obedecerla. ¿Ok? La iglesia es inmensamente rica y como usted es miembro de la iglesia de Cristo, esas riquezas celestiales se aplican a su vida. La iglesia es inmensamente rica por su posición en las regiones celestiales. Dice, es que estamos ya con Cristo en los lugares celestiales. Yo puedo orar, puedo cerrar mis ojos y entrar al lugar santísimo en este momento. Y nada me lo impide. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Y no tengo restricción para poder llegar donde mi Padre. Él es el Dios, Él es el Creador, el Todopoderoso, el que tiene control de todas las cosas. Pero yo soy su hijo, entonces puedo entrar a su divina presencia. Dice el verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Okay. Muchas cosas pasan a nuestro alrededor. Cosas a veces negativas, cosas que nos dan miedo,
¿Y qué va a pasar con mi familiar en esto? ¿Y qué va a pasar con aquella otra cosa? ¿Y qué va a pasar en mi trabajo? Y ahora resulta que quieren hacer despidos, y ahora no sé qué, y ahora no sé cuánto. Y el mundo externo se nos vuelve tan pesado que ya no sabemos cómo vivir. Y nos llenamos de preocupaciones y nos llenamos de ansiedades. Y por ahí hay una voz divina, maravillosa, el Espíritu Santo, que le dice: pero yo tengo control de todo lo que está pasando afuera. Todo lo que está pasando afuera yo lo controlo. Puede estar el rugido del león, podemos sentir las amenazas del oso, podemos sentir a los lobos que nos rodeen, pero Dios tiene el control de todo lo que está afuera. Él ya lo controló todo. Por eso es que el Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. El que habita al abrigo del Altísimo, al abrigo, a la protección, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me libra del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubre, debajo de sus alas estoy seguro. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor ahí? Que no tengo que temer a las cosas o a las amenazas externas, por más fuerte que quieran gritar. Eso es lo que me está diciendo. Lo externo el Señor lo tiene controlado. A veces el creyente se desgasta, y más que se desgasta, se deprime, y más que se deprime, peleando las batallas que ya Dios ganó. Y Señor, ¿y ahora qué hago? Señor, bendíceme, Señor, te pido que me abras una puerta en esto para hablar con tal persona, a ver si esa persona me atiende y que por favor me... Todo eso el Señor ya lo solucionó. Por eso dice la palabra de Dios que nuestras oraciones tienen que ser hechas con acción de gracias. ¿Por qué? Porque ya Dios tiene el control de todo. Pero vivimos tratando de arreglar y de luchar y de vencer donde ya Dios venció, donde Cristo ya puso la bandera de victoria. O sea, pelear una batalla que ya Cristo ganó no es muy sensato, pero parece que no terminamos de comprender. Y usted escucha, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y la gente habla, y todo lo que habla es que me pasó esto, y ahora qué voy a hacer con esto, y qué voy a hacer con aquello, y es que mi familiar, mi tío, mi trabajo, no sé qué. Pero todo siempre es una dificultad, un complejo, una aflicción, una tristeza, una depresión. Nadie disfruta el gozo de la salvación y espíritu noble que le sustente. Porque estamos preocupados de ganar las batallas que ya Dios ganó. Parece extraño, ¿no? Parece extraño, pero eso es lo que nos está pasando. Queremos en nuestra propia fuerza, cuando nuestra fuerza no es ninguna. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha con carne y sangre, son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién se echa un pulso con el diablo y gana? Nadie, ¿verdad? Entonces, por más esfuerzo que usted haga, no le va a ganar. Pero de todas maneras es que no necesitamos ganarle. ¿Por qué? Porque Él ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Entonces, ¿para qué me voy a echar un pulso con Él? La Biblia no dice que tengo que pelear con Él, dice que tengo que resistirle, que tengo que levantar el escudo de la fe. Como dijo el Señor Jesús cuando Satanás le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan, el Señor le respondió con la palabra de Dios. Cada vez que venga una tentación, una situación de estas, que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo trae a su corazón, venga y usted levántelo como el escudo de la fe y listo, y siga adelante y confíe en que eso es lo que el Señor está haciendo, el que el Señor está cumpliendo en sus promesas. Peleando en nuestra propia fuerza cuando ya Cristo venció. La verdadera batalla, hermanos, no es externa. Si lo notarán, no es externa. La batalla es interna. Dice el verso 16, para que
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué? ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo aquí en oración? Póngale atención a lo que dice el apóstol Pablo aquí. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Ve que el problema de la batalla no está afuera? ¿Dónde está el problema de la batalla? Adentro. Son mis miedos, mis preocupaciones por el mañana, que me hacen llenarme de ansiedad, que me afligen, que me atormentan, que me doblegan, que me sepultan, que me hacen estar triste, vivir en amargura. El problema no es lo exterior, ya eso está dominado, el problema es lo interior. Y Pablo pide en oración que seamos fortalecidos con poder. ¿Con el poder de quién? Con el poder de Dios. Esta palabra que se traduce aquí como poder en el griego es la que se usa para dinamita. Un poder explosivo, fuerte, que quiebra cualquier barrera, cualquier miedo. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Y eso puede ser? Sí, claro que sí. Claro que sí puede ser. ¿Por qué? Porque Dios es el que está dando esa bendición. La batalla o la lucha es contra nuestro ego. Es que mi orgullo, mi vanidad, alguien pisoteó mi ego. Alguien me dijo que yo no era tan inteligente, o que yo no era tan bonito, o que mi hijo no era tan bonito, o alguien pisotea mi ego. Y me lleno de amargura y qué sé yo por mi ego, y discuto y peleo y soy capaz de irme hasta los golpes por mi ego. ¿Y de qué le sirve el ego? ¿De qué le sirve? De nada. De hecho, el atesorar el ego me desengrana de Dios, por decirlo de alguna manera. No me aparta, pero me desengrana. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Así que cuando una persona tiene ego, orgullo, vanidad, soberbia, necedad, testarudez, majadería, irreverencia, o sea, todas estas cosas no permiten que la bendición de Dios actúe con poder en mi vida. El problema no lo tiene Dios, el problema lo tengo yo, que me quiero sentir como un Dios para mí mismo. ¿Okay? Mas Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice la Biblia, para que Él os exalte cuando sea tiempo. Y tenemos entonces este conflicto con nuestro ego o con los miedos. El miedo es el gran cáncer de la fe. A todo le tenemos miedo. ¿Y si tiembla en Costa Rica como tembló en Venezuela? ¿Está temblando en Costa Rica? Pues no, pero ¿y si tiembla? Y si no se resuelve el problema allá entre Irán, Irak y Estados Unidos y el petróleo sigue subiendo y entonces eso va a encarecer la vida y cómo va. Y cuando usted escucha las noticias, ¿qué es lo que escucha? Todo lo que nos puede asustar, ¿verdad? Todo lo que nos puede asustar. Solo miedo escucha usted por todo lugar. Ya no se puede andar en San José a las 2 de la tarde porque lo matan. Miedo. Ya es que ahora venden droga en cualquier lugar y nuestros hijos. Miedo.
Es que ahora los bancos ya no se puede confiar porque el Banco de Costa... Miedo. Escuche usted algo en la Asamblea Legislativa y los que se oponen a esto, lo que están sembrando, ¿qué es? Miedo. Y llega uno a la iglesia y le sacan unos 4 o 5 versículos para que les dé miedo. Y el Señor dice, pues esto no se trata de miedo, se trata de confianza, de descanso, de paz. Dice que en el gozo del Señor está nuestra fortaleza. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Todo esto lo que me dice es que debe de haber una ausencia de miedo en la vida de un creyente que confía en las promesas de un Dios que siempre es fiel. El miedo no ayuda a nadie a seguir adelante, siempre lo hunde. El cuerpo físico se va desgastando, hermanos. O sea, yo no puedo evitar ser más viejo hoy que ayer. Y a veces estoy tan ansioso de pensar en que me estoy haciendo viejo que estoy pensando, y cuando cumpla 70, a ver si llego. Y se llena usted de ansiedad, pero es que lo normal, el cuerpo se va desgastando, dice la palabra de Dios. El problema es cuando el hombre interno también se desgasta, en lugar de renovarse de día en día. Los creyentes, mientras más años tenemos, más renovados internamente deberíamos de estar, más sabios deberíamos de ser, más competentes deberíamos de ser, más ánimo deberíamos de tener, más gozo deberíamos expresar. Y nos come la edad, nos comen los miedos. Dice la palabra de Dios que el hombre interior se renueva. ¿Cómo? Meditando la palabra de Dios. Pero no solamente la medito, la obedezco. La obedezco. Quiero saber si lo que Dios dice es verdad. Yo quiero de verdad saber si lo que Dios dice es cierto. Yo quiero de verdad saber si lo que Dios dice es real. No quiero confiar en algo y después que Dios me vaya a fallar. Quiero ver si Dios es verdadero. Voy a poner a prueba sus promesas, voy a poner a prueba sus compromisos, voy a poner a prueba lo que Él dice en su palabra. Si me falla, dejo de creer en Él. Pero si Dios no me falla y no va a fallar, voy a consagrarme a Él el resto de mi vida. Hay un texto que se usa para hablar de dinero. No me gusta mucho hablar de dinero. Creo absolutamente en el que el Señor es el que suple lo que hace falta. Pero dice la palabra de Dios, y yo me aplico a ello, dice que si yo ofrendo al Señor, yo le doy mis diezmos a Dios, yo le ofrendo al Señor, dice que Él abrirá las ventanas de los cielos, nos dará bendición que sobreabunde y que reprenderá al devorador. Oiga usted qué 3 condiciones. Pero antes de decir eso dice, probadme ahora en esto. Pruébenme a ver si es cierto. ¿Okay? Luego me encuentro en la palabra de Dios, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, multiplicará vuestra sementera, para que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abundemos para buenas obras. Y la palabra de Dios dice que Dios suple todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso causa una doble situación en mi vida. Uno, que no me atrevo a pedirle dinero a ustedes para nada.
porque entonces estaría fallando mi confianza en Dios. Pero número 2, pone a prueba mi confianza en Dios. Señor, bendice a los que diezman, bendice a los que ofrendan, súpleles, multiplícales grande, rica y maravillosamente como dice tu palabra. Y aquellos que queriendo ofrendar no pueden hacerlo porque han tomado malas decisiones, porque se encuentran endeudados, lo que sea, haz un milagro financiero en sus vidas, rescata del hoyo sus vidas, para que cuando tengan oportunidad, ofrenden y te glorifiquen en esto. Esa es la oración. Y hasta el momento, a lo largo de todos nuestros años de vida cristiana, es lo que hemos practicado y Dios siempre ha sido fiel. A veces hasta en los momentos difíciles, donde usted no sabe de dónde vendrá nuestro socorro, Dios siempre manda sus bendiciones. Es confiar en la palabra de Dios, es descansar en ella. No solamente es conocer lo que el texto dice, sino obedecer lo que el texto dice. Porque en el momento en que yo lo hago, bueno, Dios va a tener un asunto. O cumple o me falla. Y como Dios no falla porque Él es fiel, Dios me va a bendecir. Así que tengo toda esta bendición espiritual, todo este poder que puede actuar dentro de mí, pero que no lo uso. Qué tristeza, ¿verdad? ¿Quién es el que está perdiendo la bendición? Yo. A veces hay personas que están enfermas, que se les sube la presión, que se les sube el azúcar, que los no sé qué, que no sé cuánto, que no, pues siempre es una cara de abatimiento. Y cuando leo Proverbios y voy por ahí y en algún momento me encuentro este versículo. Y dice, el rostro alegre constituye buen remedio. El rostro alegre, el corazón alegre. Y de un momento a otro esa persona que aprende a alegrarse, aprende a tener gozo, se siente mejor. Ya no se siente tan enferma. Ya empieza a tener ganas de salir, de caminar, de hacer, de trabajar, de esforzarse. Ya empieza a tener planes y empieza a calcular nuevos negocios y a empezar a crecer, porque la alegría, el gozo, está el poder de Dios, y donde nos damos cuenta, la salud mejoró increíblemente. Pero cuando el espíritu está triste, el cuerpo se enferma, se le bajan las defensas, etc. Es la palabra de Dios. Y alguien dice, es que, hermano, ¿usted cree en eso? Yo sí. Absolutamente sí. ¿Y usted ha sido perfecto en creer? No. Lamento a veces no haber obedecido lo que ya sabía. Pero cuando empecé a obedecerlo, he visto las bendiciones de Dios en mi vida. ¿Okay? Ya se nos va a cumplir el tiempo. Y solo llegué en el punto número 1. Ok. Entonces, la vida eterna es una posesión presente, no inicia al morir. Ya la puedo disfrutar. Ya puedo disfrutar de Dios, de su poder y de su gracia. Cristo habita en nuestros corazones, hermanos. Pero es como ese familiar que a veces llega a la casa que nadie quiere que llegue. Que lo tratan de meter en un rincón donde nadie lo vea. Así es Cristo en el corazón de muchos cristianos. Es como el visitante no deseado, al que nadie tiene tiempo de sentarse a hablar con él, el que tiene que desayunar solo, porque nadie lo invitó, nadie lo trajo, no sé por qué no se va. Hemos maltratado tanto al Señor Jesús en nuestra vida, lo hemos ignorado tanto,
Y el Señor ve cómo nos angustiamos y cómo corremos y ve los problemas que tenemos y cómo tratamos de solucionarlos. Y se queda ahí en la mesa diciendo, ay, pero yo estoy aquí, ya todo eso lo solucioné y ni cuenta se han dado. Están esperando a ver cómo pueden solucionar el problema y en lugar de venir y sentarse a tener comunión conmigo, tratan humanamente de resolverlo. Si Cristo está en sus corazones, hermanos, atiéndanlo. Atiéndanlo, es el habitante que tiene que ser atendido con honor y con gloria. Es el primero que debemos de saludar en la mañana, pasar tiempo con él, que salga con nosotros, que nos acompañe. Dejémoslo que se meta en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todos nuestros pensamientos, en todos nuestros negocios, en todo. Que él tenga siempre opinión en todo y nosotros con un espíritu de obediencia. Cristo no es un mendigo que está ahí por lástima. Si Cristo está en su corazón, Él tiene que ser el Señor. Bájese de ese trono y deje que el Señor Jesús se siente. Y hónrelo, adórelo, glorifíquelo, bendígalo. Hay que dejar, hermanos, y ya voy concluyendo, pero hay que dejar de tomar la palabra de Dios como un libro frío, como un libro de consejo, no. Hay que dejar de filosofar en la Biblia. La palabra de Dios debemos de entender que es viva, dice ella, y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Que la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, sea preparado para toda buena obra. Hay que aprender a meditar en la palabra de Dios para poder hacer raíces profundas del manantial y encontrarnos con el manantial de vida que es el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esto tiene una consecuencia, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nunca, dice la palabra de Dios, nunca, 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 pero nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No es solamente leerlo, no, meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque a veces, siendo creyentes, las cosas no nos salen bien. ¿Qué es lo que ha estado faltando? Meditar en la palabra de Dios con un espíritu de obediencia. Y me faltó texto todavía. Pero esperemos que lo que hemos analizado esta mañana encuentre un campito ahí en su corazón, en su mente, y lo disponga a querer experimentarlo. A querer experimentarlo. ¿Cuántas vidas van a cambiar? Potencialmente somos poderosísimos en Cristo. Experimentalmente vivimos como pobres. No es la culpa de Dios. Ha sido culpa nuestra. Digámosle, Señor, perdóname. Quiero vivir y experimentar tu gracia de manera perfecta y completa en mi vida. Amado Padre, gracias por este momento que nos das, por tu bendición en Cristo Jesús. Qué hermoso, Padre, saber que somos tus hijos. Qué lindo
saber que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, todo a nuestro alrededor grita, ladra, aúlla, ruge. Pero nosotros, Padre, estamos al abrigo tuyo, a tu sombra, oh Dios omnipotente. El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. El miedo es interno, pero queremos, Padre, descansar en ti, confiar en tus promesas y poner en práctica tus enseñanzas. Ilumina cada corazón, cada mente de los presentes. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.